Hola, muy buen día. Buenos días a todo el mundo. Si no sap greu, parlaré en castellà perquè les traduccions són en castellà y anglès. ¿Sí? Pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Nuevamente volvemos a organizar unas jornadas para profesionales relacionados e involucrados en el cine independiente. Nos parece interesante, ya llevamos unos años organizándolas y bueno, nos parece que es un espacio de encuentro importante y de reflexión compartida y por tanto volvíamos este año a plantear, cada año intentamos que sea una línea que nos parece que es un tema que en estos momentos puede ser especialmente estratégico, ¿no?, para el sector. Entonces decidimos plantear el tema de la coproducción como una de las posibles claves de salida para el cine independiente. Entonces, gracias a la colaboración de diferentes instituciones, pero especialmente, bueno, evidentemente del Departamento de Cultura, del ICEC, del Institut d'Indústries de la Cultura, ¿cómo es? Institut Català d'Empreses Culturals, siempre cambio las siglas, del Servei de Desenvolupament Empresarial y de Media Antena. Han sido las tres entidades que han permitido que esta jornada sea posible. Entonces, si os parece, simplemente os voy a pasar ya con Jordi Sellas, que es el director del ICEC, y luego Alex Navarro os va a introducir a los ponentes de la jornada. Muchísimas gracias. Bé, bon dia a tothom. Buenos días. Tres cosas rápidas y bastante básicas, y una creo que bastante importante y que creo que puede ser relevante durante los próximos meses y nos puede afectar a todos si la tratamos y la acompañamos como es debido. La situación actual todos la conocemos, se va a hablar mucho a lo largo de la jornada de hoy de cómo está el sector audiovisual, el cambio de ventanas de exhibición, el entorno de recesión, la subida del IVA. Se van a hablar de muchísimas de estas cosas. Evidentemente la coproducción pues es una forma clara de aminorar el riesgo, también de aprender de otras formas de hacer, de otras culturas, de otros entornos incluso profesionales e industriales en el ámbito del audiovisual. Si estamos hablando de una industria más grande, masiva, con vocación más global, o de un ámbito más de autor y de pequeño formato, tenemos talento, lo vemos cada día con todos los proyectos que están llegando y que pues, por parte del área del audiovisual del ISEC se están trabajando y se están intentando ayudar para llevar adelante. Nosotros estamos intentando hacer una ordenación un poquito más racional de cómo se están distribuyendo los recursos en el ámbito de la producción, en el ámbito de la internacionalización y en el ámbito de todo lo que acompañaría a la promoción interna de lo que es la producción audiovisual. Tenemos un entorno difícil porque durante los últimos años vosotros sabéis que el soporte, conocido como el soporte automático a la amortización de los estrenos, pues, que es una fórmula que seguramente podía llegar a funcionar muy bien en un momento en el que pues, la filosofía era un poco diferente o los recursos incluso eran superiores, pues era un sistema que te permitía llevar hacia el futuro una serie de inversiones que ahora, cuando lo vemos en perspectiva con la situación que tenemos en estos momentos, vemos que nos lleva pues, a casi una imposibilidad de movimientos hasta dentro de un par de años o tres, básicamente por todos los compromisos tomados, compromisos que se van a cumplir además con las películas empezadas a producir y estrenadas durante los últimos años. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos que, tanto en el ámbito de la internacionalización, racionalizar de una forma mucho más coherente, que no quiere decir reducir recursos, sino quiere decir trabajar de una forma mucho más coherente las herramientas que tenemos de internacionalización, Catalan Films and TV, la Film Commission, la Cataluña y Barcelona, toda la parte de mercados del Institut Català d'Empreses Culturals, que se dedican también a crear eventos. Este año hemos tenido el Animat relacionado con el sector de la animación en el marco del Festival de Cine de Sitges.
todo este paquete de actividades destinadas a la promoción, a la internacionalización, al fin y al cabo a la facilitación de encuentros, de networking, de conexiones entre creadores, productores de aquí, creadores y productores de otros países, tienen que poder trabajar de una forma más unificada, más sólida y más compacta. Estamos trabajando, las distintas instituciones implicadas en todo esto, estamos trabajando para poder presentarlo conjuntamente para el próximo año 2014. Esto es un elemento que para nosotros es importante, es un elemento que tenemos la suerte de tener un nuevo director del área de mercados, que es quien se ocupa de los mercados tanto internos como internacionales del Instituto Català d'Empreses Culturals, como Àlex Navarro, que domina perfectamente este ámbito y, por tanto, yo creo que el sector audiovisual va a haber cambios, entiendo que favorables y bastante profundos en el ámbito de la internacionalización. Pero esto no sirve de nada si no tienes dinero. O sea, y no tenemos dinero en estos momentos. Y este es no tenemos dinero. Se dedican 7 millones este año desde el ISEC a la producción audiovisual, que esto incluye la amortización, el soporte, por tanto, ya comprometido a la amortización, incluye las nuevas producciones, tanto de TV Movies como de cine, como la producción de audiovisual, como la parte de promoción y de internacionalización. Y claramente la previsión es que el año que viene, pues se están discutiendo estos días los presupuestos en el Parlamento, pero lo que está claro es que el presupuesto de la Generalitat no va a subir. También está claro que no va a bajar, pero está claro que no va a subir. Entonces, desde el Departamento de Cultura, y supongo que lo habéis escuchado, y aquí viene la última parte en la que os decía que creo que todos podemos participar de una forma más o menos activa en función del interés o de la necesidad que cada uno tenga respecto a este tema. Estamos trabajando de una forma muy seria la creación de lo que llamamos el impuesto para las empresas de telecomunicaciones relacionado con el acceso a redes de contenidos. Este es un impuesto de carácter industrial. Esto quiere decir que solo hay 6 empresas que pagan este impuesto, que son las 6 empresas que están en estos momentos gestionando por licencia las telecomunicaciones en Cataluña, las telecomunicaciones de datos. Estamos hablando de datos móviles y de datos en casa. Estas 6 empresas, evidentemente hay algunas más importantes que otras, Telefónica, Orange y Vodafone se reparten prácticamente el 85% del mercado, de hecho Telefónica tiene el 50%. Nosotros entendemos que en estos momentos forman parte ya, son un agente clave de lo que es el nuevo ecosistema de la distribución audiovisual. Hace años se podía hablar de los impuestos de antena, del impuesto por aparato de televisión comprado, el impuesto incluso se llegó a hablar, como en Francia, ¿no?, del céntimo cinematográfico que se paga en cada ticket que la gente compra en los cines. Hay múltiples, hemos estudiado a fondo, múltiples modalidades para poder favorecer un buen presupuesto para el ámbito audiovisual. Modalidades que ya se están llevando a cabo en muchos países del mundo, especialmente en Europa. El canon de antena, incluso un canon a las empresas de telecomunicaciones, más relacionado con la televisión y la radio públicas, pero ya existe. El céntimo cinematográfico para las entradas de cine. Cualquiera de estos métodos, en estos momentos a nosotros se nos antojaba antiguo o inaplicable. O sea, en un momento en el que estamos hablando en que los cines están bajando las entradas, intentando hacer entradas a 3,5 € para intentar captar más público, era una cosa absolutamente impensable intentar pensar que podríamos poner un impuesto de 50 céntimos o 40 céntimos extra a cada ticket de cine para poder proveer un fondo de audiovisual. Y aquí pues, es donde se encuentra ese espacio vacío. Tenemos un entorno de telecomunicaciones que en estos momentos es el más caro de Europa, seguramente no el mejor en servicio, pero es el más caro de Europa. Por tanto, hay unos márgenes de beneficio muy importantes. Son agentes, aquí no se entra porque es que no es el entorno y además no es la filosofía en si existe piratería, si hay descargas o no. Esto es completamente un tema que está al margen, es un tema de legalidad o ilegalidad, donde la piratería está al margen. Sencillamente son redes de distribución de contenidos que te llegan por ese tubo, es el aire a través de las ondas o es el tubo de fibra óptica o el tubo el cable de cobre por el que te llegan los datos a tu casa. Ese canal es el canal que en los próximos años va a ser el canal por el que van a llegar
a nuestra casa la mayor parte de los contenidos culturales, y si nosotros no cuidamos lo que en Francia llaman la excepción cultural, la diferencia que tiene poder tener un entorno creativo que trabaje en el ámbito audiovisual con una serie de posibilidades presupuestarias o no tenerlo, nos puede permitir que sigan existiendo productoras audiovisuales en este país o que tengamos que plantearnos como mínimo desde el ámbito público nuestras ayudas desde un punto de vista mucho más dramático. Entonces, este impuesto supone una cosa muy sencilla, 20 céntimos al mes que se cobran a las compañías de telecomunicaciones por cada contrato de datos. Se prohíbe expresamente en la ley que esta cantidad se cargue al usuario final. No van a poner una tarifa diferente en Galicia que en Cataluña por 20 céntimos más y además si lo prohíbe la ley, además no se puede especificar. No sé cómo, bueno, sí, sabemos todos los datos, digamos, de beneficios finales que demuestran estas empresas. Esto supondría en estos momentos, aplicado en 2014, alrededor de entre 15 y 20 millones de euros que se dedicarían única y exclusivamente a un fondo de producción audiovisual destinado a la producción y al fomento en el ámbito de la internacionalización de la producción audiovisual hecha en Cataluña. Producción audiovisual hecha en Cataluña. Para favorecer coproducciones, para ser más atractivos, para que nuestras productoras sean más interesantes a la hora de buscar socios. Es un fondo que ya lo contempla la ley del cine, entonces es un fondo que ya está pensado, que no está dotado y que se gestiona conjuntamente con el sector audiovisual. Esto quiere decir que las distintas asociaciones representativas del sector formarían parte de esta mesa de decisión sobre cómo se aplican, cómo se decide la aplicación de estos fondos. Esto multiplicaría por 3 de entrada, ya en 2014, los fondos disponibles para el sector audiovisual. Además, son fondos finalistas, o sea que solo se pueden dedicar a esa actividad, no se van a perder por ningún rincón de la Generalitat o del Departamento de Cultura. Y eso creo que puede significar un salto cualitativo muy importante. Antes hablaba de talento, hablaba de creatividad, hablaba de internacionalización, hablaba de buscar socios, hablaba de buscar gente que nos ayude creativamente y a nivel de talento a llevar a cabo los proyectos, pero también decía al final que si no hay dinero esto es muy difícil y creo que el dinero cada vez es menos importante para hacer productos de calidad, lo está demostrando pues la revolución tecnológica que estamos viviendo en la producción, pero el dinero continúa siendo importante. Entendemos, por tanto, que el efecto multiplicador que podría tener este nuevo impuesto a las empresas de telecomunicaciones que estamos estudiando podría ser muy importante. Estamos a vuestra disposición supongo que puede haber preguntas. El equipo del Departamento de Cultura y del ISEC estará a vuestra disposición por si hay cualquier duda respecto a eso, hoy o los días que siguen. Esta es una lucha que creo que la vamos a tener que hacer juntos porque enfrente tenemos a gente muy grande y muy importante que tiene una gran capacidad de convicción. Nosotros creemos en nuestro talento, creemos en nuestros creativos, creemos en nuestras productoras y queremos que puedan trabajar bien y cuidar esa excepción cultural que si no, pues va a dejar que estos canales de entrada de datos y de contenidos pues se nutran solo de contenidos generados en una zona del planeta y no cerca de casa. Por tanto, dependerá también un poco de todos. Por eso os pido hoy os lo he explicado resumidamente porque tenía estos 10 minutos. Para mí era importante poderlo explicar hoy porque es un tema que está en estudio y que, por tanto, se discutirá y se va a debatir y van a salir opiniones pues, diversas al respecto. Pero para mí era importante que tuvierais información de primera mano sobre qué es lo que realmente se está haciendo, cuál es la finalidad sobre la que se está trabajando y cuál podría ser la implicación para el sector audiovisual. Dicho esto, hablamos de coproducción, hablamos con gente de un inmenso talento esta mañana, por tanto, bienvenidos y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a Jordi Sellas y ahora os dejo ya con Alex Navarro, que es el coordinador del área de mercados del ICEC, y él os va a introducir a los que van a ser los ponentes de la jornada de hoy. Esperamos que sea útil para vosotros y les hemos pedido que partan de su propia experiencia porque nos parece que al final son esos casos prácticos los que realmente nos pueden dar pistas de posibles estrategias, modelos a introducir y que luego quizá pueda ser útil también de cara a vosotros poder debatir en los espacios de encuentro que haya posteriormente. ¿Sí? Sin más, os dejamos con la jornada. Muchísimas gracias. Gracias, Jordi. Gracias, Cristina. Bienvenidos todos y todas. Imaginad, como vamos a hablar de coproducción, imaginad ahora mismo que bajan las luces, que estamos en pantalla en negro y aparece en la pantalla Institut Català de les Indústries Culturals, SDE, Goethe Institute y Media Antena Catalunya presentan una jornada profesional de la alternativa, la coproducción clave para el cine independiente. Marta Andreu, Jonas Dornbach, Felipe Lage, Stefan Zeidenweber y Stefanie Schmidt. Por favor, al estrado. Bienvenidos. Disculpadme, no os di indicaciones. Bueno, pues la primera en debutar va a ser Marta Andreu, su experiencia personal, coordinadora del máster en documental de creación de la UPF, productora de documental de creación, jurado y monitora de proyectos, creadora del Doc Montevideo y una de las profesionales que decide en la Berlinale qué proyectos obtendrán financiación. ¡Wow! Ha desarrollado, además, varias coproducciones con Latinoamérica, Study Playtime. Yo la conozco porque tuvimos una experiencia muy fructífera con Cuchillo de Palo y a partir de ahí es una profesional excelente. Por favor, Marta, ayer me comentaste durante la cena que venías con algunos ejes temáticos importantes. Estamos todos deseosos de escuchar tu punto de vista. Por favor. Sin anestesia. Sin anestesia. Hola, buenos días. Hablar de la producción ya es complicado, de la coproducción ya ni te digo. Me sitúo un poquito. Podría hablar desde una visión más, es decir, como productora, pero la verdad es que a día de hoy estamos realmente en un momento de tal cambio que me gustaría antes que nada empezar, más que intentar encontrar nuevas formas o ver cómo podemos coproducir, tendría más que ver, primero de todo, plantearse qué podemos entender por producción. Es decir, el espectador ha cambiado, el cine ha cambiado. Me parece absurdo que las formas de producción no cambien, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, primero de todo, para intentar ser breve, porque si me dan un micrófono puedo ser realmente un peligro, diría que la producción, tal y como yo la entiendo, tiene que ver con intentar trabajar para encontrar la mejor forma posible para aquella historia que queremos contar. Yo hablaré desde un lugar que tiene que ver con el cine documental, el documental creativo, que ya de entrada podría poner muchas cuestiones para reflexionar, para discutir, para dialogar, y además con un tipo de producción en el que los recursos que están en juego son más bien reducidos. Bueno, digo reducidos y ahora mismo vengo de un periplo entre Lisboa, Leipzig y DocsDF en México y la verdad es que las realidades que están conviviendo hoy son muy diversas. Es decir, en Docs Lisboa la cuestión crítica, más allá de crisis económicas, pero la cuestión crítica de lo que tiene que ver con el documental, el papel de las televisiones en las producciones es europea. Es decir, se ve clarísimo que ha habido había como una clase media
de productores, que eran digamos, el grosso, una representación de lo que sería lo experimental, y después los grandes productores, y a día de hoy, estadísticamente, la clase media está reduciéndose. Se ve también en los paneles de los pitchings una representación muy distinta a la que se veía antes, ya no son las televisiones, sino a representantes de galerías de arte, distribuidores cinematográficos. Es decir, que el panorama ha cambiado. Los presupuestos de esas películas no superaban los 80.000 euros. En Leipzig, de repente, todo era distinto. No había una película que fuera menor a 1 millón de euros. Y en México, obviamente, Latinoamérica está viviendo su boom. La cosa se podría situarse un poco en medio, y se ve un reflejo de lo que aquí estaría ocurriendo hace un tiempo. La cuestión es que para mí no se trataría tanto de hablar de coproducción y de cómo mantener, es decir, de cómo hacer esto viable, sino de cómo hacerlo sostenible. Retrocedo un poquito. Cuando hablaba del papel del productor, a mi entender, que tiene que ver con trabajar para conseguir esa versión, la mejor versión posible de la película que tenemos entre manos, tiene que ver con eso que decía Michelangelo de la escultura, ¿no? Es decir, nosotros no imponemos la figura a la piedra, la figura está dentro de la piedra, lo que hacemos es sacar la piedra que sobra. Y esa figura del productor es lo que garantiza una cierta distancia, a mi entender, para animar ese diálogo. Yo igual tendría que aclarar que me siento más productora vocacional que profesional, en el sentido que me siento con el privilegio de ser ese primer espectador imaginario de una película que aún no existe, ¿no? Entonces, para mí la coproducción ha venido dada por el hecho de encontrar cómplices en el camino. Es decir, un enriquecimiento de la película, de su creación. O sea, me preocupa más el hecho de hacer buen cine que, ayer lo hablábamos a la noche, ¿no? Es decir, tengo la sensación que el cine que hacemos es el que va, y eso tengo que contextualizarlo, va a salvar al propio cine. Es decir, la industria vendrá después. Es mi impresión, en el sentido que podría hablar de los casos personales en los que he hecho coproducción. Playtime es una productora pequeñita y he coproducido en 3 casos, incluso Un cuchillo de palo, que lo nombrabas, una película hecha por una paraguaya, hecha en Paraguay, y fue finalmente producción únicamente catalana. Pero en los 3 casos ha habido uno que es en el que una producción sueca, ¿no? Es decir, con un director sueco, vinieron hacia nosotros para conseguir financiación desde Cataluña, la conseguimos. Fue un desastre al final, es decir, digamos que cuando las razones que motivan una coproducción son económicas, a mi entender, estamos de alguna forma inflacionando el sistema, es decir, la producción acabó siendo más cara de lo que tenía que haber sido, porque la propia coproducción generó más gasto, para decirlo así como más o menos rápido, y me pareció es decir, que genera más que un cine interesante, un cine interesado. Es decir, necesito este dinero para completar mi plan de financiación. Es como jugar al Tetris, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, uno tiene que aplicarse a las exigencias del sistema, ¿no? Todos lo sabemos, es decir, entonces el tanto por ciento que te toca, entonces tiene que haber un montador que sea de aquí, un director de fotografía que sea de allá, es decir, tiene que ver más con un jugar casi al Monopoly, es decir, tener todas las fichas encima de la mesa, más que las fichas que un sistema te pide que estén, más que pensar en la propia película. A mí igual hablando de coproducción, lo que realmente me interesa es
esas complicidades que se generan de forma natural. Quiero decir con eso que el cine parte de lo concreto, ya lo sabemos, ¿no? Y el documental tiene que ver con filmar esa realidad concreta con la que nos establecemos un vínculo que deseamos un poco transitar o atravesar para construir una película a partir de ahí. Y esa película que construimos, es decir, es como filmar el mundo para hablar de la vida, ¿no? Tiene que ver con una universalidad que por definición pide o podría pedir esas miradas externas, ese intercambio, ese diálogo. Entonces, voy a esto en el sentido que, a mi entender, estamos en un momento muy interesante, en el que las palabras deberían, y ahí hay un gran valor dado a las palabras, deberían repensarse. No se trata tanto de repensar el sistema, que eso viene ligado, sino de repensar las palabras. Es decir, los oficios del cine, y ayer también lo comentábamos, tal y como los conocemos, a mi entender ya no valen. Es decir, desde el momento, y no quiero ser demagógica con esto, pero desde el momento en que podemos hacer una película con un móvil, digamos, y una película que no quede en algo anecdótico, sino que es una película que atrapa el alma de las cosas y que puede tener una trayectoria en festivales impresionante. Estoy pensando en una película de Boris Gerrits, por ejemplo, un cineasta holandés afincado en Londres, pero que realmente revoluciona en su momento las posibilidades de la herramienta. Hablar de todo aquello que, ¿no? Y además es increíble cómo en los presupuestos aún tenemos que, y en documental es brutal, ¿no? Te tienes que saltar todas las páginas porque, claro, no hay script, no hay escenografía, no hay caballos a alimentar, no hay, ¿no? Y tienes igual 3 ítems a rellenar y además con el mismo nombre muchas veces, ¿no? Es decir, hay algo que tiene que ver con repensar incluso la palabra coproducción. Es decir, yo estoy coproduciendo en el sentido de que estoy trabajando con gente que está donde esté, es decir, es internacional porque resulta que está en otro país que no es el que tú estás, ¿no? Pero que es con gente con la que compartes lenguaje, con la que hay un deseo común. Hoy, pensar la coproducción de otra forma me parece de entrada más bien imposible, porque al menos mis últimas experiencias es que, no sé, coproducción con Islandia, en la que el montaje se ha hecho aquí, la directora siendo islandesa, la productora, la otra productora es islandesa, pero insisto, el montaje se ha hecho aquí, lo atraviesa un tipo de ver el mundo que tiene que ver con la forma en que nosotros hacemos las cosas, pero no hay aportación económica. Es decir, entonces, el dinero viene de Islandia, tú aportas, digamos, de alguna forma lo que puedes, pero no está reconocido como una coproducción internacional porque tú no has financiado. Entonces es un sentido brutal, ¿no? Es decir, por eso hablaba de, hay ahí algo que tiene que ver con una cierta resistencia, ayer también te lo comentaba, es decir, ahora que uno siente que las cosas están más difíciles y que siente esa cosa de, bueno, ahora es como que toque callar, tienes ganas de gritar más fuerte, ¿no? Es decir, de realmente intentar encontrar formas para hacer existir a un cine, ¿no? Comprometido con la vida, pero comprometido también con el cine. Bueno, yo igual con esta cuestión de renombrar la coproducción tiene que ver con ser capaces de generar sinergias, ¿no? Entiendo que la coproducción, tal y como se entiende ahora, aún, no es realmente viable, pero no, con esto no quiero tener un discurso victimista porque además no soy nada pesimista en ese sentido. Es decir, el tema es que el dinero sigue habiendo, hay que encontrarlo, o sea, hay que buscarlo, hay que redimensionar las cosas, porque también te diría que una cosa es lo que vale una película y la otra lo que cuesta. Es decir, y creo que muchas veces lo hemos confundido. Hablo, insisto, de un tipo de cine que es el que a mí me llena, ¿no? El que a mí me habita y el que
También comentábamos ayer la diferencia entre producir para vivir o vivir para producir, ¿no? Es decir, pero la cuestión es que, bueno, se trata un poco de redimensionar las cuestiones, ¿no? Es decir, hablaba de este tipo de cine que igual es del que yo parto, que bueno, uno puede realmente reducir las estructuras, trabajar de una forma en el que bueno, el presupuesto se pueda ajustar a aquello que cuestan las cosas. Cuando decía que el cine salva el propio cine, es que si lo hacemos bien, el valor vendrá dado. ¿Me explico? Es decir, ahí tiene que ver esa cosa con también, insisto, es que ayer ya empezamos, ayer cenando ya empezamos, con lo cual es muy difícil no referirse a cosas que salían ayer, ¿no? Pero la cuestión de mantener los recursos en movimiento. Ya para acabar, y además he ido así como, pero una cosa que a mí sí que me preocupa es, pero me preocupa ahora y ya desde siempre, ¿no? Lo de cómo va a hacer el maridaje entre industria y cultural. Es decir, igual, y seguro que ahí podemos hablar mucho, y con esto no quiero ser radical, pero a mí lo que me importa es el cine. Es decir, cuando digo el cine digo lo que hacemos, ¿no? Es decir, nosotros estamos de paso, las obras que hacemos son las que quedan, y bueno, y con los errores y las imperfecciones que quedan también inscritas en ellas, ¿no? En ese sentido, no es tanto intentar encontrar la forma de cómo resuelvo yo mi vida. Igual la cosa se debería ampliar la reflexión en, bueno, qué es crear y qué es un artista, ¿no? No sé si el hecho de que el artista viva de su arte, no sé hasta qué punto es un invento del siglo XX. Con eso no estoy haciendo apología de la precariedad, ¿eh? La precariedad no es nada sexy, pero no me interesa tanto las discusiones de cómo podemos hacer para resolver nuestra vida, sino cómo podemos generar espacios para crear nosotros, pero también los demás, ¿no? Y creo que ahí hay fórmulas, es decir, y hay una cuestión de cómo ir trabajando. Los festivales a día de hoy ya están trabajando en eso también, generando, si queremos, cierta perversidad. Quiero decir, el festival está dejando de ser ese lugar que descubre o que es descubierto por una película y te la señala con el dedo porque se están involucrando en el proceso de creación. Pero hay formas, creo que de alguna forma podríamos generar esos espacios también entre nosotros para hacer mejores películas. Es decir, y yo insisto, es decir, para realmente involucrarse de una forma creativa y para garantizar que se sigue hablando de la forma justa. Con eso no quiero decir que uno tenga que olvidar el compromiso que las instituciones públicas deberían tener por el cine. Es decir, pero ya no hablo como productora o como persona involucrada en la fabricación de películas, sino como ciudadana. Es decir, si la cultura deja de ser pública, ¡ay Dios! ¿No? O sea, entramos en una lógica de la seducción, ¿no? De quien lleve la falda más corta, entramos en una lógica un poco peligrosa. Pero al mismo tiempo, el hecho de intentar, con esto igual lo que me preocupa es el hecho de intentar luchar por generar esas condiciones en las que todos podamos producir. Es decir, ahí hay algo que tiene que ver con una cierta exigencia. Es decir, esa cosa de... hostia, hay que hacer bien lo que hacemos. Esa cosa de yo porque estoy haciendo cine o porque estoy haciendo documental y porque soy productor, me toca una cuota.
por ser un productor catalán y por lo tanto me toca que me den dinero. Hostia, sí, hay muchas películas malas que se subvencionan, hay muchas películas buenas que se subvencionan, pero es que si no consigues financiar tu película es que igual algo va mal con la película, ¿no? ¿Me explico? Es decir, hay una cuestión que tiene que ver con realmente comprometerse con el propio proceso creativo. El panorama cambia, pero yo feliz personalmente de que cambie. Es decir, ya no es una cuestión de montar ese plan de financiación y que todo... O sea, seguramente, y cada vez más, vemos películas que uno se lanza a rodar, que después tiene que buscar el dinero para acabarla, pero estamos aquí porque es una elección, ¿no? Es decir, yo ahí tengo como esa actitud de poner en ese sentido un poco la obra por delante. La situación está cambiando mucho. Es decir, ayer también lo hablábamos. Y desde Europa, por ejemplo, ahora que hablaba de los festivales, a día de hoy es más fácil igual hacer una película desde Argentina, Chile o México que desde Italia, España o Grecia o Portugal, ¿no? Pero hay que encontrar, pienso, la manera de situarse delante de eso. Es decir, no creo que la coproducción sea la clave en el fondo. La clave es hacerlo bien. Y cuando digo hacerlo bien, me refiero a esa cuestión de compromiso con lo que estamos haciendo, a enviar esa película a tal director de un festival, pero no para que te la seleccione, sino para que te dé esa otra mirada, para entrar otra vez en montaje, y a partir de ahí hacer existir esa película, ¿no? Porque a mí algo que incluso me da mucho miedo es esa cosa de todas las coproducciones con Latinoamérica que están saliendo, que es más que nada por una cuestión de ir a donde está el dinero, en lugar de uno decir, qué deseo contar y encontrar la forma para hacerlo. Aparte de la coproducción, algo creo que de lo que podríamos hablar es una cuestión, o sea, más que la coproducción como vía, es encontrar esas formas de financiación que pueden conllevar un cierto riesgo, ¿no? Está claro, es decir, es gracioso porque, estamos todos un poco con la misma preocupación, ¿eh? Hace nada, también una mesa redonda en Francia, dentro de unos meses vamos a montar otra, y todo el mundo al final acaba siendo una de dos, o invocar la coproducción como solución, o Internet. ¿No? O todo lo que son las nuevas tecnologías. Y de alguna forma acaba siendo un círculo vicioso. Yo, francamente, no creo que, sobre todo por el tipo de cine que a mí me moviliza, no creo, francamente, que sea peor ahora que antes. Lo que sí que puede ocurrir es que si ya no hay esa carretera principal, ¿no? Las secundarias acaben desapareciendo. Sí que es cierto que hasta ahora, por ejemplo, en el documental teníamos un gran cómplice que era Televisión de Cataluña y que ahora eso ha desaparecido, a no ser que uno decida tomar el camino de contar aquello que se quiere que contemos. Yo igual soy muy terca y prefiero ser fiel a lo que queremos contar. Gracias, Marta. Sin duda has hecho un desplegamiento unzip de lo que ayer comentaste en la cena. Absolutamente todas las ideas han salido. Las pondremos
en conjunción con los demás ponentes. Y ahora doy paso a Jonas Dornbach, miembro estable y productor de Complete Zen Films, después de dirigir su propia compañía, Kino Hertz, en Berlín durante 7 años. Ha producido films en Europa como, por ejemplo, Tabú, de Miguel Gómez, que ha sido proyectado en varios festivales de cine internacionales. Su película de graduación recibió el premio Studio Hamburg al mejor largometraje. Y Jonas es miembro de la red internacional de productores ACE y del IES de Cinema Européen y de EAB. Por favor, Jonas, adelante. Muchas gracias. Bien, sí, creo que hablaré un poco más en general sobre la coproducción, pero estoy totalmente de acuerdo con Marta de lo que ha dicho, porque cada proyecto tiene que ser único y válido por sí mismo. Tiene que ser su valor. Quizás te puedes acercar. Sí. Pero quiero añadir a lo que ha dicho Marta de mi experiencia personal, que por ejemplo hemos hecho 5 películas este año y 4 eran coproducciones. Para una empresa como Complete Simple no sería posible producir las películas que hacemos sin un socio coproductor. Así que nuestra idea consiste en coproducir y compartir la visión entre los coproductores europeos y los de fuera de Europa para minimizar el riesgo con la coproducción. Y de mi experiencia, lo que pienso que es muy importante en cuanto a la coproducción es considerar bien quiénes son nuestros socios para ver con quién coproducimos, porque para nuestra empresa, Complete Film, ha sido muy importante en términos de con quién nos vamos a casar, porque una coproducción es un matrimonio y hay muchas diferencias entre un buen matrimonio y un mal matrimonio. Así que lo que hacemos es estudiar el historial de los coproductores para ver qué visiones tienen del proyecto y también qué posición política y qué ambiciones tienen. Y también si es una empresa grande, si podrán manejar un proyecto así, si podrán financiar el proyecto, si podrán asegurar la liquidez del proyecto. O sea que todo esto es muy importante para organizar la estructura a la que nos vamos a adaptar para la coproducción. Y creo que hay 2 modelos, al menos en Europa, porque siempre intentamos coproducir o bien en una coproducción bilateral o multilateral. El bilateral quiere decir que hacemos un tratado entre 2 países, por ejemplo, España, como muchos países de Europa, tienen tratados bilaterales. ¿Y por qué lo haríamos? Pues porque cada país pide un certificado de origen de cada proyecto. O sea que si coproducimos con Francia, Francia también pedirá que el proyecto sea francés y se pedirán también los fondos españoles para reclamar que es un proyecto español. O sea que si hay un tratado bilateral, se puede coproducir bajo ese tratado o bajo la Convención Europea de Coproducción Multilateral, ¿no? O sea que a partir de nuestra experiencia siempre ha sido muy importante ver cómo podemos compartir los ingresos, porque la mayor parte de las películas que hacemos no tienen muchos ingresos, pero naturalmente hay que pensar en esto antes de emprender el viaje de la coproducción. Desde mi punto de vista, y en lo que siempre intentamos hacer en Complete Film, es que compartimos todo.
desde el primer euro que viene de cada país. Hacemos un prorrateo para poder asegurar la participación financiera a todos los niveles. Y la otra forma es que cada país, o sea, cada coproductor hace lo de su país, de España a España, en Francia. Y quería hablar también de algunos de los temas que ha mencionado Marta. Por una parte, tenemos la coproducción financiera y a veces se convierte en algo absurdo, porque a veces tenemos un guión que se hace en España, pero se toma el dinero de Islandia y luego de Noruega y se hace como una especie de pudding europeo de coproducción. Pero creo que esto es muy difícil y no estoy muy de acuerdo con esto. Pero creo que hay ciertas películas que sí que exigen un nivel complejo de coproducción. Nosotros hicimos una coproducción, que es la película Tabú, una película de Miguel Gómez, una coproducción entre Alemania, Francia, Portugal y Brasil. Y bueno, era un proyecto muy complicado. No sé, ¿podemos ver el tráiler? No sé si tenemos tiempo, porque seguramente lo conocéis. Se ve en Lisboa, ahora se está presentando en Lisboa en blanco y negro. Luego la segunda parte en África en los años 60, o sea que no hay ningún elemento alemán, pero Anne, la copropietaria, se encontró con Miguel y Miguel dijo, sí, quiero hacer una película sobre un cocodrilo triste. Y dijeron, bueno, pues me gustaría formar parte de este proyecto. Entonces en Alemania dijeron, sí, haremos una película con Miguel Gómez, es un guión extraordinario, pero no se rueda en Alemania, no hay equipo alemán, no hay actores alemanes, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces hicimos una retrospectiva con otras películas de Miguel, con Arsenal, etcétera. Invitamos a la prensa y entonces fuimos al fondo y dijimos, bueno, Miguel es un director muy bueno, tiene muy buenas críticas y puede ser un éxito en los festivales. Sí que tuvimos suerte que nos dieran los fondos, no fue mucho. Nos dieron, me parece que 120.000 euros, pero algo era algo. Y entonces empezamos a trabajar y organizamos la coproducción. Pero lo que no habíamos resuelto en este momento era cómo podríamos facturar la coproducción, porque era una coproducción portuguesa, francesa y también estaba Brasil, pero no podíamos hacer una coproducción con todos los países. Pero la película tenía que ser francesa, alemana y portuguesa. Entonces hicimos una coproducción multilateral a nivel europeo y una cooperación bilateral entre Portugal y Brasil por Ibermedia, que conocéis seguramente. Y entonces nuestra parte asignada a Portugal fue a Ibermedia y entonces la parte de Brasil se asignó a Portugal. Y así es como lo resolvimos. No sé si se puede hacer así, pero nosotros lo hicimos. Y después sí, después empezamos a rodar. En el 2010 rodamos la primera parte en Portugal y, claro, tuvimos que traer a algunas de las personas del equipo porque, bueno, teníamos al director artístico y la segunda parte la rodamos en el 2011. Y tuvimos suerte que pudimos presentarlo al Festival de Cine de Berlín y ganó un premio y después lo vendimos a 51 países
que lo están ahora poniendo en pantalla. O sea que aquí tuvimos un matrimonio feliz, ¿no? Y la película, como hablamos ayer por la noche, funcionó mucho mejor en España que en Alemania. O sea que lo que funcionó bien en esta coproducción y lo que estamos buscando siempre es establecer una relación a largo plazo, y esto es lo que hicimos con Miguel, que ahora empieza a rodar una nueva película, Las Mil y Una Noches, que es una coproducción francesa y portuguesa, y quizás Suiza se apunte también. Pero, bueno, es muy complicado organizar esta coproducción financiera, pero para ser honesto, la mayor parte de las coproducciones están motivadas por el dinero, porque son historias que empiezan en Barcelona, el personaje va a París, luego llega a Berlín y luego va a Varsovia, y así se hacen coproducciones con estos países. Pero la mayoría de las historias no funcionan así. O sea que creo que es importante organizar coproducciones en donde hay una situación tanto motivada por las finanzas como por la naturaleza misma de la película. El año pasado hicimos una película con Benjamin Heisenberg, una coproducción natural. La película empieza en Berlín y luego el protagonista va a Suiza y a Austria. Entonces hicimos la coproducción entre Alemania, Austria y Suiza. Y en cierta forma ha sido más fácil convencer a los fondos que participen en este proyecto para poder cubrir todos los gastos. O sea que hay un equilibrio difícil entre las diferentes exigencias financieras o convencer a los países que no forman parte del proyecto natural, pero estamos en Europa, o sea que las historias se hacen aquí para una audiencia y hemos de compartir el riesgo en una situación en la que nos encontramos ahora desde el punto de vista económico. Y solo puedo decir de Complete Film que no podríamos financiar nuestras películas solo desde Alemania, aunque Alemania tiene una situación financiera muy sólida ahora, pero no sería posible. Bueno, pues, en fin, es lo que quería decir. Gracias. Gracias, Jonas. Nuestro siguiente participante es Felipe Lage, director de la productora Zeytun Films. Actualmente coproduce con Francia, Marruecos, Alemania y México. Desde la creación de la productora en el año 2009 ha sabido buscar dentro y fuera del país la financiación necesaria para desarrollar sus proyectos que dan la vuelta al mundo a través de festivales de cine independiente como La Alternativa. Por favor, adelante, Felipe. Hola, a ver si abro la presentación. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo les voy a hablar un poco de mi experiencia, de mis ideas, de reflexiones, ¿no? Tampoco quiere decir que sea todo verdad, pero bueno. Lo primero que me plantearía, y realmente una coproducción si realmente se necesita, ¿no? Yo diría que si no lo necesitáis, que no lo hagáis. O sea, aunque este sea un poco unas jornadas para un foro, ¿no? Para fomentarlo y tal, mi recomendación, y yo creo que la de todo el mundo que lo ha hecho, ¿no? Es que si no lo necesitáis, realmente no lo hagáis. Marta hablaba, y un poco Jonas también, del tema, ¿no? Del problema de cuando se hacen coproducciones solo por dinero, ¿no? Solo por aportar, solo de manera financiera, pero realmente, y a día de hoy en España, tal y como estamos, cuando buscamos un coproductor realmente es por
por el dinero, ¿no? Puede ser que queramos que nos abra otras puertas, que tenga más experiencia, que tenga contactos, pero realmente es por el dinero. Entonces, si lo podemos conseguir, yo diría que olvidarnos, precisamente por las complejidades que tiene, algunas que ya se citaron, pero bueno, ralentiza, no es ninguna panacea, conlleva carga legal, hay que hacer contratos, hay que estar de acuerdo, hay que cumplir los tratados o las convenciones y aparte añade costes, ¿no? Sobre todo los efectos que se hablaban antes. Pues un caso, podemos traer una coproducción con Alemania que nos va a aportar 100.000 euros más, pero tenemos que, como decía Jonas, hay que tener algunos técnicos, algunos creativos en el proyecto. Bueno, pues evidentemente hay que pagarlos y a veces el coste que tienen es mucho mayor que el que tenemos en España. O también podemos tener lo que se llaman los efectos de los fondos, que en ciertos, incluso en regiones, en Alemania, son de un 150%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un fondo, si te da 1 euro, 10 euros, si te dan 10 euros, te obligan a gastar 15 euros en su propia región, ¿no? Por lo tanto, otra vez, un aporte de esa región de 100.000 euros puede conllevar un gasto de 150.000 euros. Ok, queríamos hacer la postproducción, estamos preparados para hacerla ahí, pero el sobrecoste que tiene hacerla ahí y el llegar a cubrir ese 150% son implicaciones que tenemos que tener muy en cuenta antes de empezar a coproducir. De todas maneras, lo que tiene una de las partes buenas que tiene coproducir es que desde un principio ya nos ponemos con una visión global, ¿no? Yo creo que es un problema que hemos tenido muchos años en España, que hemos estado solo pensando hacia nuestro mercado, bueno, si eso existía, pero bueno, hacia nuestros espacios de proyección, hacia nuestros festivales, hacia nuestras salas, ¿no? Y realmente hoy, tal y como está el mundo, la globalización, que bueno, nos trae, yo creo, muchísimos inconvenientes, problemas, pero bueno, este es uno de sus beneficios, ¿no? Quizás una película que estéis produciendo, que ahora mismo que estéis pensando en desarrollar, sea más fácil que se vea en Corea del Sur que se vea en un cine en Reus, por ejemplo. Y bueno, tenemos que aprovechar eso e intentar explotarlo, ¿no? Y sí que es cierto que el pensar ya desde un principio también en la coproducción, en trabajar con gente de otros países que nos aporte otra visión, nos puede ayudar a empujar a nuestro proyecto a que pueda aprovechar de ese hecho, ¿no? Nosotros lo que queremos es enseñar nuestras películas al mundo. Hoy en día es mucho más fácil. Bueno, ¿cómo encuentro un coproductor, ¿no? Siempre pensamos que es algo muy difícil, pero bueno, y yo creo que también es una gran diferencia con respecto a España. Los productores en el resto del mundo, en el resto de Europa, la gran mayoría lo que quieren hacer son buenas películas, ¿no? Entonces están bastante abiertos a que se les llegue con proyectos interesantes, con nuevas propuestas, con cosas que les puedan llamar la atención, ¿no? Yo creo que teniendo en cuenta eso, y sobre todo, evidentemente, nosotros tenemos que estar haciendo proyectos que realmente nos apasionen, que estemos convencidos, que estemos trabajando con un talento que tengamos identificado como realmente válido, ¿no? Si no, evidentemente no merece la pena y cada vez menos, porque bueno, esto es cada vez más complicado, ¿no? Pero bueno, si estamos convencidos, por un lado, tenemos esa pasión dentro y por otro, sabiendo que ahí fuera, pues comentaba Jonas, ¿no? El caso de Tabú, ¿no? Como, bueno, pues Miguel Gómez es un director, pues eso, con grandes ideas, con gran talento, ¿no? Lo fácil que es poder llegar y intentar y convencer a otros de participar en proyectos como Tabú, ¿no? Y eso es algo que tenemos que hacer, por lo tanto nos tenemos que olvidar de los complejos totalmente, o sea, tenemos que salir ahí afuera convencidos de nuestros proyectos y eso, que esa pasión, ese convencimiento nos lleve a convencer, a hacer subir más gente a nuestro barco, ¿no?
El tema del idioma es un poco lo mismo, hay que tener cierta preparación, evidentemente salir por ahí hay que hablar algo de idiomas, pero lo mismo, no nos podemos acomplejar, estar pensando de que nuestro inglés no es perfecto, o nuestro francés, o cualquier otro idioma que dominemos. Hay que estar preparados, pero hay que estar convencidos y hay que salir sin complejos y tirar para adelante, porque lo más importante es que lleguemos a hacer nuestra peli. Un sitio donde, bueno, el sitio más normal donde se encuentran los posibles coproductores, pues bueno, es en mercados y en festivales, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes antes de que salgamos ahí afuera, ¿no?, a buscar gente es hacer los deberes, ¿no? Hacer nuestra investigación, ver quién ha producido otras películas, cómo se han financiado, quién ha participado, investigar en catálogos, en créditos de películas. Yo creo que es muy importante identificar películas que puedan ser similares a la nuestra, ya no, o sea, no en cuanto a historia, pero sí a lo mejor en cuanto a propuesta, en cuanto incluso a presupuesto, e identificar quién lo ha hecho, ¿no? Yo creo que de esa manera vamos a identificar, vamos a hacer una lista de posibles colaboradores a los cuales pues, atacar, ¿no? Hay una cosa que a mí no me gusta nada realmente y veo mucha gente que lo hace cuando va a mercados, a festivales, que es que intenta reunirse con todo el mundo, ¿no? Intenta volver a casa con, digamos, con una pila de tarjetas inmensa, ¿no? Y yo creo que eso es un error para todos porque, bueno, el tiempo no sobra ni a nosotros ni a los demás. Y aparte, cuando nosotros, si yo propongo un proyecto a un productor que no tiene nada que ver con su línea editorial, que ni siquiera le pueda llegar a interesar, también estoy, digamos, creándome una mala reputación, estoy perdiendo su tiempo y quién sabe si en el futuro yo voy a volver a tener otro tipo de proyectos en el que esa persona pueda estar interesado, pero él ya me ha puesto una cruz, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que os decía, identificar, es muy fácil hoy en día con Internet, identificar quién puedan ser nuestros compañeros, posibles compañeros de baile, y realmente atacarlos solo a ellos, ¿no? Concentrarnos en ellos y, bueno, hacer un festival con un mercado con el mínimo de reuniones posibles, pero necesarias. Bueno, coproducir para completar. Bueno, estamos con la situación que estamos en España, ¿no? Y bueno, de todas maneras la coproducción no es una solución a nuestra falta de financiación aquí. La coproducción es una posibilidad que nos permite completar nuestro presupuesto. Es decir, yo si desde España puedo conseguir un 60% de financiación, digo, ok, puedo salir ahí afuera e intentar conseguir el 40% restante. Lo que no es posible es decir, ok, yo desde España consigo un 5 o 10% y el 90% restante me lo va a traer el extranjero. Bueno, no es imposible, evidentemente, nada es imposible, pero realmente es muy difícil, ¿no? Conllevaría o entrar con demasiados actores en escena. Actores me refiero a acompañantes en la coproducción, incluso a perder lo que es el lead o la mayoría del proyecto, ¿no? Y pasársela a otro productor. Bueno, una recomendación evidentemente es que cuando salgamos que lo hagamos cuando ya tengamos algo en firme, ¿no? Ya un poco de financiación en plaza, ya un guión avanzado, un package del proyecto, a lo mejor un teaser, imágenes, algo ya bastante firme, ¿no? Y sobre todo con un plan de financiación pensado y con una parte ya de la financiación ya en plaza. Un problema que tiene España, entre otros, con muchos, bueno, es que desde España es muy complicado que se pueda cumplir lo que es la reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? Bueno, en muchos países intentan mantener ese principio de reciprocidad entre producciones mayoritarias y minoritarias. Es decir, por ejemplo, Alemania. Alemania entra en 3 coproducciones minoritarias con España este año y pone 1 millón de euros en total. Bueno, pues está a la vez esperando que España haga lo mismo, que entre como coproductora minoritaria en
producciones alemanas con la misma cantidad. No la misma cantidad, no en el mismo año, pero sí que lo que se intenta, lo que se quiere es que se mantenga una cierta balanza, ¿no? Desde España eso es muy complicado y por lo tanto nos dificulta más también para nuestras posibilidades de coproducción tal y como están los fondos, ¿no? No existen fondos apenas para coproducción minoritarias y también las televisiones, pues bueno, están como están ahora mismo, ¿no? Contaba Marta, ¿no?, el tema del documental, que sí que había esa puerta muy interesante, ¿no?, en TV3, que van cerrándose, que van desapareciendo y así un poco en todas partes, incluso televisiones que no saben realmente qué quieren hacer, bueno, todo lo hace más complejo y la reciprocidad un poco desaparece, ¿no? El tema de la nacionalidad ya se comentó un poco, pero bueno, debe cumplirse en parte, pues eso, aportando actores, aportando técnicos, aportando recursos, lo cual añade muchas veces una complejidad muy grande a la producción. Veremos después un ejemplo, una de las películas. Sorry. No, don't worry. Veremos después un ejemplo y veremos este tema de la nacionalidad en una de las películas que estoy produciendo, pues los problemas que puede traer, ¿no? Y de territorios, para hablar de territorios, lo comentó un poco Jonas, pero bueno, traigo este pequeño ejemplo. Simplemente es una película de un autor europeo, un autor español, tiene potencial para festivales, una distribución, pues bueno, modesta, pero bueno, posible en varios países europeos, ¿no? España produce y tenemos el 70% del presupuesto. Queremos conseguir el otro 30% y tenemos posibilidades en Italia o en Francia. La pregunta es, ¿con quién deberíamos producir? No sé si alguien quiere lanzarse, decir algo. ¿Y aquí en la mesa? No, bueno, no sé si alguien quiere... ¿No? Mi respuesta sería, y me lanzo, ¿eh? Sí, adelante. Pero es atrevido. Eso es lo que quiero. Debería conocer la nacionalidad del Festival A, porque eso inclinaría potencialmente la salida y el kick-off de la película. El Festival es A, claro. Es un buen planteamiento, es decir, como todos, quieres ir a Cannes y crees que las posibilidades de ir a Cannes van a ser mayores con un productor francés. Ahí siempre los franceses están metidos, incluso hasta las taiwanesas. Sí, y es un buen planteamiento. Lo que pasa también, o sea, productores en Francia, y nos puede decir Estefan, o sea, hay miles y que vayan a Cannes hay unos cuantos. Pero bueno, es un buen planteamiento. Yo diría Italia. Y la razón es, y lo comentaba Jonas antes, son por los acuerdos de coproducción. Lo más normal en una película con este esquema es que nos repartamos cada uno nuestros territorios. Es decir, de esta película yo me quedaré los derechos de España y el coproductor italiano, en caso de ser italiano, se quedaría Italia y el francés se quedaría Francia, ¿no? Y el resto del mundo nos lo dividiríamos, como decía, pro rata par y paso. Es decir, yo aporto el 70%, me llevaré el 70% de los beneficios. El coproductor se llevará el 30% restante. Bueno, en el caso de coproducir con Italia, entre comillas, el resto del mundo para nosotros sería todo excepto Italia, que es un mercado... que es el mercado que es, bastante similar a España. En el caso de coproducir con Francia, lo que haríamos es perder Francia, que es realmente el mercado más interesante para una película de este tipo, ¿no? Entonces, este ejemplo simplemente servía para ilustrar un poco otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta con qué países queremos coproducir, ¿no? Bueno, traigo ahora un ejemplo. Es una de nuestros proyectos nuevos, se llama Las Mimosas, es la nueva película de Oliver Lasse. Volverá a rodarse en Marruecos, estamos hablando de un presupuesto de alrededor de 1 millón de euros. Tenéis aquí un poco la sinopsis, ¿no? 2 eras, en una era antigua tenemos una caravana de nómadas sufís que están atravesando las montañas del Alto Atlas. Ellos están siendo perseguidos por las autoridades marroquíes, marroquíes, el país no existía de aquella, un poco las autoridades del rey,
del jeque de la época, ¿no? Ellos, por su acercamiento a Dios a través de la música, la poesía, no es aceptable y por lo tanto están siendo perseguidos para ser juzgados e incluso ejecutados. Al mismo tiempo, en el Tánger de nuestros días tenemos los falsos guías de la ciudad que están observando la caravana, ¿no? Existe una conexión un poco entre los dos mundos y digamos, alguien un falso guía de ese Tánger será enviado al pasado, al mundo real, entre comillas, bueno, real, ya no sabemos lo que es real o no, para ayudar a esta caravana, ¿no? Bueno, es una película, ¿cómo decirlo? Es un poco complicado definirlo, pero la definimos a veces jocosamente como un western espiritual, ¿no? Bueno, nos vamos a lo que puede interesar hoy, ahora mismo, que es el plan de financiación, ¿no? Entonces, tenemos un presupuesto que es de 1 millón de euros aproximadamente y estamos en coproducción con Francia y con Marruecos. Esta plantilla que veis está reutilizada, es una adaptación de la plantilla que da Eurimass para las coproducciones europeas y es realmente un modelo bastante interesante que os recomiendo utilizar a utilizar, ¿no? Como veis, lo que se hace es dividir por cada país cada uno de sus aportes. Una de las columnas interesantes es la cuarta, donde pone recoup, sí o no. Bueno, esto se refiere a si, y esto es un punto importante y que siempre tenemos que tener en cuenta también, si nuestras fuentes de financiación nos van a pedir recuperación del dinero en caso de haber beneficios. Es decir, algunas televisiones, por ejemplo, en este caso veis que tanto la televisión en Francia, Arte, como la televisión de Galicia, sí que lo piden. Bueno, en el caso de la televisión en Galicia, parte es en compra de derechos, parte es en coproducción, ¿no? No sería completa. Pero en el caso, ellos entrarían como coproductores, entonces en el caso de existir beneficios, pues deberíamos de repartir con ellos. Puede haber también inversores privados, que ya no es en el caso de beneficios, sino que de todas maneras estaremos obligados a pagarlos de vuelta. Bueno, de nuevo, esto es una cosa importante a considerar, ¿no? Uno de los puntos interesantes que tiene este plan de financiación, y lo veis que hay una línea por cada país, que es el Doha Film Institute. Bueno, ese fondo de producción, nos hemos presentado, digamos que los 3 países juntos. Entonces hemos llegado a un acuerdo que nos dividiríamos a partes iguales este fondo, en caso de conseguirlo. Un ejemplo similar puede ser el de un agente de ventas, ¿no? Que en cada país, que un agente de ventas aporte un mínimo garantizado a la producción y entonces lo que hagamos es dividamos cada país una parte. Realmente lo que se hace en el caso de un agente de ventas es dividir con la parte proporcional. Como veis, en este caso son partes equitativas para Doha. Más cosas. Bueno, este es un plan A, evidentemente es el bonito, es decir, 1 millón de euros, el que va a pasar esto, va a pasar lo otro. Bueno, veis, el ICA está con interrogantes, estamos con algunos problemas con ellos, parece que sí, parece que no. Es un modelo bastante clásico, con fondos bastante blandos. Es un modelo clásico y por lo tanto complejo, incluso casi irreal y de menos en menos posible, ¿no? Lo decía Marta antes, es decir, todo ha cambiado. ¿Por qué no cambiamos las formas de producción, de financiación, ¿no? Bueno, esta película necesitaba este modelo, por lo menos para intentar llegar al 1 millón de euros. Si llegamos. Si no, probaremos otras opciones. Pero yo creo que esto que ha comentado Marta sí que es algo interesante para que posiblemente toquemos después en la mesa redonda, ¿no? Entonces, una de las otras opciones que podríamos, pues eso, que no sale, pues hay fondos, hay partes bastante grandes, ¿no? Pues vemos el ICA o la televisión de Galicia. Si no sale la televisión, si no salen, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues evidentemente bajar presupuesto, buscar otras opciones, que podrían ser Eurimass, buscar financiación privada o incluso intentar meter otro cuarto país
a lo mejor donde tuvieran a su acceso pues, fondos de postproducción, como un ejemplo, y poder resolver la parte de la postproducción, la parte económica de la postproducción a través de un cuarto actor, ¿no? Después os traigo otro ejemplo. Antes, una cosa que se me olvidó decir. En este modelo, en esta película, Jonas comentaba el caso de Tabú, que era un rodaje tanto en Portugal como en Mozambique, ¿no? donde está el elemento alemán, ¿no? En este caso, es una película que será rodada en Marruecos y en árabe, ¿no? El director y la productora principal son españoles, pero bueno, la conexión es ya bastante complicada, ¿no? Esto es en el sentido también de, para nosotros, las dificultades que estamos para vender o para hacer atractivo o entendible este proyecto en España, ¿no? Pero existe el problema tanto para España como para Francia también. En Francia, nuestro coproductor francés va a necesitar cumplir lo que le llaman el agrément, que es una serie de puntos que le van a permitir calificar la película como francesa. Eso es completamente básico para nuestro coproductor, para cualquier coproductor de otro país, porque si no, su película no será calificada como de su país, por lo tanto no tendrá acceso a otras ayudas de distribución y tampoco entrará, pues a lo mejor dentro de las cuotas, tanto para emisión en televisiones como en salas de cine, ¿no? Lo cual hará aún más complicado, porque bueno, si bien las cosas en Europa pues, están bastante mejor que en España, tampoco son ninguna panacea y también están en un camino bastante regresivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema para nosotros? Pues eso, que tanto esta película se califique como española y como francesa. Eso lo que nos obliga es a aportar actores, pero ¿cómo aportar actores cuando estamos hablando de una película en Marruecos, ¿no? Con actores no profesionales locales? ¿Cómo aportar? Prácticamente imposible aportar actores españoles o franceses. ¿Cómo aportar técnicos? Bueno, esto es más fácil. Lo único que tenemos es el problema del sobrecoste y de los recursos. Pero bueno, esto de nuevo era un ejemplo para ver que bueno, es atractivo, incluso era básico para nosotros en este proyecto traer un coproductor francés, pero que tampoco trae consigo unas dificultades que desde un principio hay que tener en cuenta. Bueno, y ya para acabar traigo otro ejemplo de otra película. La ausencia de Rainer Kirber es una coproducción con Alemania. Es una coproducción, digamos, de estas que llaman orgánicas, ¿no? Que tienen sentido. Es un director alemán que quiere hacer una película en España, ¿no? Entonces, el sentido de una coproducción hispano-alemana, digamos que no se discute, ¿no? Es la historia de Aleixo. Aleixo va a ser padre. Aleixo no tiene dinero, necesita buscar un poco de dinero, quiere abrir un negocio y se lanza al furtivismo, a cazar percebes. Y bueno, en una de sus aventuras, como el percebe tiene un accidente, se logra salvar, pero acaba en una isla desierta y pasa ahí. La isla es esta roca que veis aquí, y pasa ahí unos cuantos días a reflexionar con él mismo, ¿no? Bueno, el plan de financiación es mucho más normal, es también de un modelo bastante clásico. Y bueno, veis que aquí Alemania tiene la parte mayoritaria, ciertos fondos que ya están en plaza, intentar conseguir la televisión en Alemania, intentar conseguir el resto de fondos y desde España, pues bueno, una tele y un fondo regional que ya hemos conseguido ahora, ¿no? Yo creo que, de nuevo, quizás en la mesa redonda hablaremos de esos dos puntos, ¿no? De por qué no cambian las formas de producción. Bueno, a veces no cambian también porque sigue siendo muy caro, ¿no? Esto, o sea, realmente es caro. Y otro punto interesante que también para la mesa redonda es
es hablar de la sostenibilidad, ¿no?, que comentabas, ¿no? Realmente cómo hacer que podamos que nuestros proyectos y que nuestras empresas puedan ser sostenibles a lo largo del tiempo, ¿no? Yo, pues bueno, es algo que aún no he descubierto, ¿no? Pero bueno, es interesante que lo podamos discutir hoy aquí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Felipe. Doy paso ahora, para un poco ganar tiempo. Tenéis la introducción, la ahorro 30 segundos. Stefan Zeidenberger. Disculpa. Perfecto. Adelante. Buenos días a todos. I'm speaking in English. Voy a hablar en I will inglés. start to present myself a little bit Voy because I have a kind of presentarme un poco porque experience that is different from tengo una experiencia que es un poco diferencia de la de otras personas, porque yo no he hecho estudios de cine, empecé como espectador y empecé en las exhibiciones, en las redes multiplex en Francia, así que empecé con una visión bastante amplia del cine y de las películas orientadas a la audiencia. Después me pasé a la distribución, donde trabajé para empresas que tenían películas de diferentes orígenes y diferentes tipos de películas. Trabajé con una empresa, una distribuidora francesa que se llamaba Back Films. Después trabajé con Wildside, donde distribuí películas de Cataluña o películas de Filmax, no diría películas alternativas, pero películas para una audiencia muy amplia, pero también películas que podríamos llamar de arte y ensayo. Después empecé mi propia empresa como productor para producir o coproducir películas que en parte vienen de América Latina. Quería decir que hacer una película es más fácil que tener éxito, porque cuando haces una película no sabes si va a ser buena y si va a tener éxito, porque eso depende de muchos factores del país de origen. Nunca hay que tener la mentalidad demasiado estrecha, porque a lo mejor no son muy artísticos o pueden ser de narrativa o pueden ser para una audiencia muy amplia ya desde el principio. Por ejemplo, en Wildside distribuimos películas que invertían en diferentes líneas, una de sinopsis, por ejemplo, y fue un éxito bastante importante porque ganó el Grand Prix del Festival de Cannes. Mucha gente no lo consideraría arte, película de arte y ensayo, aunque en Francia sí que se considera de arte y ensayo, y es una película de hecho muy de autor. Mi consejo, si hablamos de la coproducción, es no relacionarlo con el cine independiente, porque aquí dices la clave para hacer una película independiente es la coproducción, pero si vas a la coproducción ya no puedes ser independiente. Es como decir que estás soltero cuando te casas. Ya sé lo que queréis decir con películas, cine independiente, pero siempre acabamos dependiendo de alguien, del equipo y de los coproductores. Naturalmente se depende también del director, no solamente del director, sino de todo el equipo.
Y si se produce o se dirige una película, por ejemplo, si no se tiene un productor, primero hay que identificar cuál es la película. ¿Cuál es la película? En el sentido de que hay diferentes categorías de películas. O sea, no hablaré de películas de arte y ensayo, pero, o de películas de Hollywood. Pero si se hacen películas experimentales o de arte, es una categoría y no se va a producir lo mismo si haces una película artística que una película narrativa. Y luego hay otra categoría que es, diría, películas de autor, películas narrativas. Y luego tenemos también producciones más importantes en esta categoría, sobre todo con directores que son bien conocidos. O sea que hay que considerar también si es una primera o una segunda película, porque no se hace de la misma forma si es una primera película, por ejemplo, de Miguel Gómez o de otro, que ya tiene un historial y es famoso, o sea, o si es una ópera prima de un director nuevo. O sea que esto depende también, por ejemplo, de factores como si es una película de un país, por ejemplo, una película de Cataluña con un director catalán hecha en Cataluña con actores catalanes que hablan en catalán. Entonces no habría coproducciones naturales para encontrar coproductores fuera de Cataluña. O sea que siempre hay que ser consciente cuál es la película y cuáles son las posibilidades, porque la siguiente cuestión es ¿por qué ir a una coproducción? Y para equilibrar un poco lo que se ha dicho, no se va solamente a coproducción para la financiación exclusivamente. Claro, es el primer punto, es encontrar financiación, pero también se puede ir a coproducción para encontrar apoyo de otros coproductores o porque, por ejemplo, tenemos algún tipo de colaboración con ellos o son personas que nos pueden ayudar no solo a nivel financiero, sino en otros sentidos, porque puede haber coproductores sin financiación también, por otras razones. Y, por supuesto, bueno, me estoy olvidando de un punto aquí, que también, por ejemplo, si queremos tener acceso a algún festival, por ejemplo, incluso en nuestro propio país, porque estamos hablando ahora solo de coproducciones internacionales de un país a otro, pero también podríamos tener una coproducción en nuestro propio país, incluso en nuestra propia región. Pero es verdad lo que se ha dicho de que cuando vamos a una coproducción es como un matrimonio, o sea que vas a estar de 3 a 5 años compartiendo con alguien ideas, información y, por supuesto, tenemos que tendremos que compartir muchas más cosas, o sea, no solamente las finanzas, porque o bien te dan dinero o bien no te lo dan. Pero un productor no es un amigo, es alguien que está presente en el proyecto, que está implicado en el proyecto, que toma decisiones en el proyecto, porque no es solo un financiero, es un productor y, por lo tanto, va a participar en las decisiones quizás respecto al contenido, porque es un productor, o sea que es consciente de que naturalmente hay un director y cuáles son las relaciones con el director.
pero you have to involve your director hay in the que relation. I mean, it's implicar not because the producer al will director en la tell the director what relación is de to do, but coproducción. O sea, no es the que le producer- digan al the director qué es lo que coproducer tiene que is hacer, doing that not sino only que to el be filmed, but coproductor also to no be produced to solamente the directors and to be está part of the ahí project in para a pagar, strong sino way. para formar parte del proyecto de So, una forma what is importante, when you have those interactuando questions, con el you are director. why going to Entonces, you have cuando why going uno to se co-production. plantea si quiere hacer una coproducción, The points I said is that hay que when you tener en said, cuenta okay, I'm todos going to estos co-production, puntos. Si uno co-production, se decide you y have dice, to vale, voy a ir a coproducción, select what kind of co-production. entonces hay que Now you seleccionar know qué what is tipo your de film about, what coproducción. is the Porque what kind of ya director sabes you have, cuál what es tu kind of film you película, have, qué what tipo kind de of director co-production you can tienes, have, what kind of qué tipo de why you going to quieres co-produce tener, por co-production. qué The question vas a is la what kind of coproducción. co-production you go Y la for. cuestión es It depends qué also tipo de a lot coproducción on what the vas film, a tener. the kind of film you've selected. If you Porque are todo esto depende mucho del are tipo de doing, película que art hayamos film escogido. or, Si an hacemos una experimental película de film, I arte would y not ensayo, suggest una you película to spend more experimental, time to go to find an no international sales agent os sugiero ir or a to find, un agente de ventas to internacional find a distributor as a o co-producer. encontrar un distribuidor como Definitely say, coproductor, let's see the porque film afterwards. ellos dirán, bueno, ya veremos la But if película it's después de que experimental or está art, hecha. you're not Porque si on es the good industry to go experimental there. o es de arte, And you can find no estamos co-producers, en la but then industria the producer adecuada. would Se say, pueden what can I encontrar do with the coproductores, film? pero luego So los you coproductores have to be dirán, aware a of ver what qué you can podemos do, hacer. what the guy can do No, o with sea your que film. tenéis que If ser you've got, conscientes de qué puede strong hacer el art house coproductor films, con esa película. Si you have funds son in Europe, so you can find películas co-producers in Europe that can que find money from the funds. pueden encontrar fondos en Europa, por ejemplo, hay fondos en Alemania, hay fondos en Francia, Norway, hay fondos en Noruega y hay fondos. Made a lot of it. Ya, me parece And que you've ya, got, que for ya es instance, bastante, pero por ejemplo, workshop-related funds like hay Torino Film Lab. fondos, por ejemplo, como el laboratorio So that kind of funds you cinematográfico de Turín. have as a Spanish, because if you were from other country, you may Por ejemplo, como be able to do español, it. You have to go through a local hay que co-producer. ir a través de un coproductor local, So excepto you en can, el laboratorio you can go for this de fund, Turín. but I must aware you O that sea que those funds are very selective. esos fondos son and muy they are very selectivos not oriented towards y Spain. no están orientados a They are very España. oriented towards Están más Africa, towards orientados Latin a America, África, Middle East, América Latina, Asia. Oriente Medio, So, Asia. for instance, there's a fund in France called Ya que hay un fondo en Francia, por ejemplo, World Cinema que Support, se llama for, Cinema le Support, Cinéma du Monde. And ayuda they receive al cine 70 del mundo projects y each reciben session, 70 4 or proyectos 5 times a year. en cada And select sesión 5 que hacen projects, 4 o 5 veces al año and y from these seleccionan 5 5 de projects, they 70 take 2 y de estos out 5 of the- cogen 2 the Latin America, Africa, de Middle East, South Asia. América Latina, So, África, if Oriente you are Medio o Asia del borderline Sur. O sea que between strong si art estamos house en and la narrative art frontera house, you can apply to these entre funds. To narrativa find a French co-producer or a German co-producer y arte, Norwegian entonces co-producer. podemos Fund escoger for entre better, estos fondos franceses, alemanes the Uberbands Fund, which is more a o, development fund. o noruegos. También hay uno en So en you have Holanda, pero es those más funds. para el You desarrollo. can apply with the Yeah. co-producer in those countries, but I must Se aware pueden you that pedir a estos lot of fondos co-producer a estos exists, and coproductores, they pero are hay que tener en cuenta que existen muchos coproductores they are very active, and Y they really son can find muy you activos some the financing from those funds. But most of them are puedes financing a encontrar finance plan, not a finanzas, pero project. So they muchas are veces lo que take into account that with financian your project, es they un can plan obtain some money, and they financiero, o sea que con they tu will proyecto be a partner, but not se obtienen will not be a fondos strong partner sometimes. y a veces And, no son and un the, socio muy intenso.
o muy sólido. Pero hay mucho que hacer con muchos productores en Francia, en Alemania y en Noruega. Si vamos con películas narrativa o más narrativas, con un tema más amplio, será más difícil encontrar fondos, porque esos fondos son mucho más exigentes con el tema. Entonces hay que encontrar coproductores que estén más orientados hacia películas de mercado. O sea, no quiero implicar con ello que sea algo negativo, ¿no? Pero bueno. Y luego hay coproductores que también buscan fondos de distribuidores o de televisiones o otras fuentes de financiación que hay en el mundo con, digamos, dinero del mercado. Y esos coproductores pueden ser socios útiles, because it's more sometimes porque it's more difficult to obtain the money. es más difícil be more closer obtener ese to dinero, your y por lo tanto se implicarán más en el proyecto. Se puede ver esto como un inconveniente, como una ventaja, depende de cómo se enfoque la película y la producción. Pero hay que tener en cuenta, como hemos visto antes, que cada vez que vas a una coproducción vas a tener ventajas, pero muchísimos inconvenientes y muchas limitaciones. Y si no es una coproducción natural, siempre supondrá que el coproductor tendrá que ganar dinero para poder recuperar su inversión, con lo cual aumentará nuestro presupuesto y no necesariamente al doble. Pero lo que hará será hacer más lento el proceso y más lenta la producción, porque hay que encontrar el dinero en ese país, entonces empezar a rodar y hay que añadir como mínimo 6 meses más a la producción. En términos de calendario, y eso supondrá también mucho trabajo después a nivel burocrático, administrativo, para cumplir con todas las cláusulas de los acuerdos, etc. Una de las razones que he olvidado antes de mencionar respecto al motivo para ir a coproducciones, porque a veces pueden rodar la película. A veces no tenemos los medios para rodar ni en tu país ni en otro país, y a veces el coproductor será capaz de ayudarte con el rodaje. Bueno, pues esto es lo que quería decir. Y la mayor parte de las personas tienen proyectos de arte y ensayo. A veces hay directores con una ópera prima que quieren hacer las cosas a su manera, y yo no aconsejo que se haga coproducción en una primera película, porque la mayor parte de las veces se tardará mucho, no tendrá éxito y la primera película irá muy lenta, o sea, el rodaje y toda la producción, especialmente con la situación que tenemos en Europa y especialmente en España. Si es un director que hace su primera película y que tiene una idea muy clara de una película de arte,
Mi ensayo es mejor hacerlo con un presupuesto mínimo y sin ninguna implicación. Y luego se puede ir a festivales y empezar a dar a conocer el nombre, porque si se hacen estas películas será muy difícil encontrar un coproductor, será muy difícil también encontrar una distribuidora antes de hacer la película. Sí, pero si la película está hecha y es buena, igualmente llegará a distribuidoras y a festivales porque tendrá un buen potencial. Y bueno, esto es lo que quería decir. Pero no sé. Quería añadir algo. Pero ahora se me ha ido de la cabeza. Bueno, o sea, lo que hay que tener en cuenta es que no se puede esperar demasiado de la coproducción. Y lo que hay que intentar es identificar cuál es el potencial de cada película en cuanto a la coproducción y cuál es el potencial en cada país de Europa. Y también hay que tener muy en cuenta qué estamos dispuestos a aceptar como compromisos, porque la coproducción supone muchos compromisos. Gracias, Estefan. Y ahora aparecería y finalmente, Stefan Schmidt, Avalon. Por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Espero que seguís con energía de escuchar un poco más sobre este tema tan apasionante. Yo represento aquí a mí mismo y una empresa que se llama Avalon, que fundé hace 17 años en Madrid, que se dedica tanto a la producción como a la distribución de cine. Yo confieso que he sentido toda la mañana una fuerte pero sana envidia. Marta, con su exposición de la pasión por el cine por el cine, yo creo que eso es muy importante mantenerlo a lo largo de la vida. Confieso también que yo he roto esas reglas muy a menudo a lo largo de estos 25 años que me dedico a eso. Y sonará feo, pero yo creo que me he prostituido bastante. Quiero decir que continuamente hay situaciones en el cine donde hay que hacer un compromiso. La coproducción solo es uno de esos compromisos. Continuamente hay que ver cuál es el mercado, a dónde voy. Y muy a menudo sí que es el dinero que te hace redimensionar un proyecto o incluso redefinir un proyecto, porque en el fondo lo más importante es hacer el proyecto. La envidia sigue, porque realmente nuestro compañero gallego, si vives en Madrid, produces en Madrid y tus fuentes de financiación son madrileños, que haya alguien en Galicia que tenga un canal de televisión independiente que te dé, he visto bien, 130.000 euros y un fondo de inversión que tiene 300.000 euros, he visto bien, esto ya son el primer medio millón que no tienes. Entonces, si queréis coproducir, nunca abrís una oficina en Madrid porque no hay estos fondos. Luego sigue la envidia porque nuestros compañeros en Alemania y Francia, por Dios, qué posibilidades, que realmente que puedan entrar en un proyecto minoritario sin decir, este dinero lo pongo yo. Ni un fondo, ni una televisión, nadie más. Entonces, esto muy a menudo es el caso. Y creo que ya está todo dicho en esta mesa. Solo quiero añadir que hay todo tipo de casos para todo tipo de coproducciones. Mi empresa ha hecho, yo creo que todo lo que hay. Hemos hecho pequeñas coproducciones art house como Acné de Federico Veyroch, que participó en la quincena de autores en Cannes, que fue una coproducción entre Uruguay, Francia y España, que era absolutamente imposible de involucrar un canal de televisión o un fondo. Y por cierto, sabéis que la construcción de nuestro fondo nacional, el ICA, prácticamente no permite coproducciones ahora mismo. Las condiciones son tan difíciles que decir que invitamos a coproducir es
prácticamente rompe el cinismo. Pero como decía Marta, todo va a cambiar, tiene que cambiar porque no hay dinero ahora mismo, así que cuando venga dinero, quién sabe cuándo vendrán nuevas reglas. Y el ICA promete que haya nuevas reglas y estamos ahí todos trabajando para que las condiciones sean más reales y más afines a las realidades en las que queremos coproducir. ACNE, un ejemplo donde realmente era esto, nosotros pusimos un dinero, tuvimos acceso a Eurimage, que es una institución, Ibermedia, que es una institución magnífica para ese tipo de coproducciones y que nos permitió un poco amortiguar nuestro riesgo, aunque no de todo. Luego, otro caso quizás interesante en este contexto son coproducciones que ya hice antes de montar mi empresa hace 17 años, como puede ser Spanish Fly, de una directora canadiense. Nada que ver, una directora canadiense viene a España para rodar aquí, como se rodaba en inglés, se podía coproducir. Entonces con Inglaterra, con lo que se llama el sale and leaseback, pura construcción financiera, muy interesante económicamente, muy caro porque los abogados te comen en estos casos, pero tenía todo el sentido porque no, entre comillas, pervertía el proyecto se podía mantener igual de sano e igual de auténtico. Otra fórmula que hemos vivido que tenía todo el sentido del mundo, que era el proyecto que se llama La cara oculta, película que se estrenó el año pasado, que recaudó en España 2 millones de euros, el resultado muy poco típico para coproducciones, de eso hablaré más tarde, que es el mercado, que hemos dejado un poco de lado, que es un poco feo, pero el mercado realmente es lo que más deberíamos tener en cuenta como productores. En La cara oculta nosotros solo habíamos desarrollado el proyecto a lo largo del tiempo, no encontramos realmente un director en España que nos gustaba este proyecto. Encontramos en Andy Weiss, un director colombiano que quiso hacer el producto de la película. Él formaba parte de un fondo colombiano que se llama Dynamo, y conjuntamente con Dynamo unimos fuerzas para que entrara Fox, tanto como coproductores de Estados Unidos con el 50%, como distribuidor en España. Entonces, esto era todo, son 3 fórmulas totalmente diferentes que tienen sentido por razones totalmente diferentes. Y luego viene lo que es lo más habitual, que es que miras tu proyecto y dices que ¿cómo voy a cerrar este 40%, este 50%? ¿Dónde lo voy a sacar? El mayor fallo que cometemos todos es, nos lo preguntamos cuando ya hemos intentado todo en nuestro país. Entonces, ya hemos vendido el proyecto para conseguir el primer 50% y el proyecto está definido y colocado. Pues muy mal hecho, porque realmente lo debería haber pensado antes, al principio, cuando leí la sinopsis que me ha traído el director, el guionista, cuando empecé con el desarrollo, y ahí debería haber pensado, oye, esta película no es parecida a esta francesa que produce este, voy a hablar con él y le involucro directamente para que hago partícipe a partir del desarrollo mi socio de enfrente. Yo creo que eso es muy importante que os deis cuenta de esto, de que los productos tienen que nacer como coproducciones y no tienen que mutilarse así a la coproducción a lo largo de su camino. Y el último ejemplo que os quería contar es una coproducción que acabamos de rodar en Madrid, una película de Beatriz Sanchís que se llama Todos están muertos, Elena Naya de protagonista, que es una que combina los 2 elementos, que tiene tanto la parte orgánica, que es nuestro coproductor mexicano, otro punto de envidia porque ellos tienen un fantástico sistema de financiación, que es casi automático y diría abundante, y para cerrar el último pico y para tener acceso al fondo de Eurimage, tenemos un coproductor alemán. Las 2 cosas han funcionado totalmente diferente. Porque y las 2 cosas representan 2 situaciones de financiación muy diferentes y muy a menudo, y eso es creo que una parte de la enfermedad que sufre la coproducción, una de ellas es que creamos una coproducción que solo tiene sentido porque hay un fondo que nos da el dinero.
Entonces realmente tenemos un coproductor que tenemos porque nos trae un dinero que no es suyo, que solo trae condiciones y que realmente tiene la posibilidad este fondo con sus reglas de desvirtuar nuestro proyecto. Mis compañeros aquí de la mesa lo han dicho muchas veces, es que sobre todo si coproducimos con un país más rico, es muy probable que el efecto neto sea negativo. Efecto neto quiero decir que la diferencia del precio, los gastos adicionales de la coproducción son más altos que el efecto neto de financiación que me aporta ese productor. Y lo malo es que todas las coproducciones empiezan con una promesa. Quiere decir, es posible que yo a la hora de diseñar mi coproducción, con un coproductor alemán y otro francés o otro no sé dónde, que en el momento que el diseño y pongo sobre el carril mi proyecto, que una semana antes de la producción o incluso en la cuarta semana del rodaje me doy cuenta que la realidad es otro, porque el alemán que me ha dicho, no, sí, te consigo arte, no lo consigue. O dice que, no, el fondo regional este sí que es, y al final, por una razón o por otra, no ocurre. Entonces, lo que se debe tener es muchísimo cuidado de cómo de arriesgado es la promesa que me hace la persona que está enfrente. Esto en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, mi de enfrente solo está condicionado por su realidad. Y él dice que, macho, no te he prometido nada, te he dicho lo voy a intentar, y tú has seguido adelante porque tu calendario de producción era uno y tú tenías que cumplir con esto y has dicho adelante. Ese es el buen caso del fracaso de coproducción. El mal caso es, y lo comentamos ayer en la mesa un poco, en nuestro gremio hay, digamos, una cierta ligereza con el cumplimiento. Hay gente que te dice que va a cumplir, que sí que tiene la financiación y luego no te lo pasa. No digo que eso sea una cosa que pase a menudo, a mí me ha pasado en varias ocasiones. Simplemente yo creo que se ha llamado asociación, se ha llamado matrimonio la coproducción. Realmente lo más importante en la coproducción es la confianza. La confianza tiene que ser total porque el riesgo que asumes con confiarte en un coproductor es tan grande que puede fastidiarte el proyecto o producirte un daño económico muy, muy sustancial. Por eso es tan importante, sobre todo con los proyectos que llevamos y ahí vuelvo un poco con los proyectos que llevamos con mucha pasión, y como habéis visto, en el caso de Avalon realmente hemos llevado de proyectos de realmente art house 100%, la película que estrenamos a principios de año, una película española, Mapa, de León Simigliani, no sé si la habéis visto, pero yo creo que se puede llamar proyecto arriesgado como las haya. Pero estos proyectos de pasión es tan importante que tengamos en mente su proporción. Si me arriesgo con esto, si me arriesgo con una coproducción, y la coproducción siempre es más arriesgada que una producción nacional, en el peor de los casos, ¿con qué me encuentro? ¿Qué mercado tengo adelante? Este proyecto que tengo, los ingleses tienen una maravillosa palabra que se llama scale. ¿En qué proporción se encuentra mi proyecto con las posibilidades de explotación que tengo? ¿Realmente no sé nada de esto? Dependo totalmente del éxito en los festivales. Me expongo a que solo he producido por producir. Me he gastado toda la financiación en la película, en producir la película, o he sido prudente. He mantenido algo de dinero para tener la explotación en mi país, porque los mercados secundarios, la explotación internacional depende de grandísima medida de lo que hace la película en su origen. Entonces, yo os recomiendo firmemente que si producís, que tengáis muy en cuenta la explotación. La explotación tanto en vuestro territorio, si es coproducción, en la explotación en los países asociados. Porque vuestro socio es posible que se encuentre en la misma situación, muy posible. Entonces, tengáis siempre en cuenta de que la vida de una película empieza nunca en el mejor caso. O sea, en Avalon hemos llevado un proyecto que desafortunadamente con la muerte del DVD ya no existe, pero que se llama la Filmoteca FNAC, que era una cosa asociada con la FNAC, que eran 150 películas de Antonioni pasando por Cassavetes a Yang Zimu.
pues estas películas no se acaban nunca. La vida está ahí. Entonces pensar que lo que hacéis y la coproducción en el fondo es maravilloso para conquistar otro terreno ya desde el principio, que es muy, muy importante, no solo la financiación, es que siempre es mucho más valioso tener un coproductor francés que un distribuidor francés, económicamente y filosóficamente y en cuanto a mercadotecnia, es muchísimo más interesante. Y ya está, no quiero agotaros más y muchas gracias. Pues con ligero retraso, pero estupendamente, nos reencontramos aquí, casi que os diría, en número primo a las 12:07. Os invito a que os encontréis, que habléis, que si queréis coproducir entre vosotros y tenéis ideas, aprovechéis ese espacio de networking con precios módicos en el bar del hall. También recordad que en vuestra carpeta el equipo de la Alternativa y el equipo del SD y de Mediantena Cataluña agradecerán vuestros comentarios sobre cómo se está desarrollando la sesión si rellenáis la encuesta. Nos reencontramos a las 12:07. Gracias.